Sí, gracias. Buenas noches. Esta noche vamos a ver el tema de liberación. Liberación es un tema muy especial, bíblico, cristocéntrico. Y tengo aquí dice libres en Cristo. Vamos a ver los pasos para la liberación espiritual. Está con nosotros el pastor Rafael Martínez, que pues por la gracia del Señor, como todo lo que somos es por gracia, él ha trabajado este ministerio de liberación y hoy pues está con nosotros. Gracias, Rafa, por venir. Gracias por la invitación, profeta. A ver, vamos a poner un poquito más. Si te acercas, eso es todo. Gracias, para que puedas estar en pantalla. ¿Qué es el Ministerio de Liberación? ¿Cómo pudieses definir o de qué se trata este ministerio, Rafael? Buenas noches, saludos a todos. Principalmente yo creo que es sacar las almas del infierno y trasladarlas al cielo. ¿Ves? Para mí esa es la parte más importante de la liberación. Ya el choque de poder, cuando ya enfrentas a demonios y eso ya es consecuencia de... Pero para mí, ¿cómo definir la liberación? Es sacar las almas del infierno y trasladarlas al cielo. Bueno, vean ustedes, esta es una definición. Vamos a decir que el Ministerio de Liberación suele centrarse específicamente en echar fuera a los demonios, a los espíritus. Es un intento por resolver problemas con demonios. Los demonios son espíritus, como hemos venido viendo en la clase, y lo dice la Biblia, espíritus que afectan al ser humano. Entonces, hoy vamos a ver que el Señor Jesús quiere nuestra libertad. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él quiere que conozcamos a Él como la verdad y que nos haga libres. Yo haré una pregunta aquí al pastor Rafael, una pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre liberación y sanidad interior? Aquí en el curso es muy importante que ustedes sepan, amados del Señor, que hay una diferencia. Una cosa es la liberación y otra cosa es la santidad y la sanidad interior, ¿no? Dice la carta a los tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Desde aquí vemos que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Para que se dé la restauración de la vida de algunas personas, es necesario que la persona, de acuerdo a su caso, sea ministrada en liberación vuelvo a repetir, o sanidad interior. ¿Hay alguna diferencia, Rafa, que tú quieras comentar? Sí, para mí la sanidad interior, como mucho pastor se vuelve psicólogo, ¿no? Y esa parte es por lo menos, bueno, les voy a explicar cómo yo lo hago, ¿no? Nosotros trabajamos la liberación, pero tiene que ir acompañada a fuerza con la sanidad interior, ¿no? ¿Por qué con la sanidad interior? Porque el alma se divide en tres partes, ¿no? El yo, algunos lo conocen como el ego, el libre albedrío, ¿sí? La segunda parte que se divide el alma son los sentimientos o la parte afectiva y el intelecto. Y regularmente toda la gente la mayor parte de la gente viene dañada de la parte afectiva, de los sentimientos, ¿no? Y de ahí se agarra Satanás para atormentarlos. Entonces tiene que ir en conjunto la liberación con la sanidad interior. Cuando estas dos cosas se aplican correctamente, el ser humano, la persona,
tiene un cambio de vida radical, tiene un cambio de vida impresionante. ¿Por qué? Porque va a entender lo que Jesús hizo por él a través de la liberación. Quisiéramos dar a entender que todas las personas necesitamos sanidad interior, todos. Porque todos estamos heridos por algunas situaciones que pasan en la vida, como hemos visto ya en las clases anteriores, pero no todos necesitamos liberación demoníaca. ¿Es así, Rafa? Así es. Bien. Pues espero que vayan ustedes guardando sus preguntas y nos las hagan saber en su momento. Mire, la sanidad interior y la liberación pueden estar a veces unidas, pero es necesario aclarar la diferencia entre estos ministerios, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana se desarrollan estos ministerios. Pongo como ejemplo, mi esposa es psicóloga. Un tiempo yo trabajé con un grupo de psicólogos en la iglesia. Estaba la hermana Reina León, estaba un abogado, estaba yo con la asociación civil. Y había casos donde no todas las personas necesitaban liberación, pero había casos donde llegaban a un tope y, por ejemplo, la psicóloga Reina León me decía, pues esto es para el pastor Hermoso. Y me lo pasaban, ¿no? Y a través de la oración, a través de la administración, pues la persona iba saliendo, ¿no? Queremos decirles que es importante tener discernimiento, porque muchas iglesias no trabajan con la liberación. Conozco ministerios que se dedican a la consejería, tienen diplomados de consejería, hacen consejería y están aconsejando a la gente qué deben hacer, cómo deben hacer, así dice el Señor, etcétera, ¿no? Pero se cometen muchos errores en la forma de administración. A veces llega a confundirse o a empeorar la situación espiritual y emocional, ¿no? Por eso es importante conocer estas diferencias, las necesidades que hacen estos ministerios para restaurar las vidas. ¿Crees que esto es necesario, Rafael? Sí, irremediablemente. Creo que algo que se ha perdido en la iglesia cristiana y que lo tiene la iglesia católica mal fundado es lo que dice, creo que es Santiago, donde dice, confesemos nuestros pecados unos a otros y oremos unos por otros. Para que seáis sanados. Para que seáis sanados, ¿no? Entonces, regularmente en el cristianismo la gente no quiere confesar algún hecho vergonzoso. Entonces se ata él mismo, ¿no? Por vergüenza, porque qué van a decir, ¿no? Yo este fin de semana tuve un caso de una hermana cristiana bautizada hace 10 años y estaba totalmente con chamucos, ¿no? Yendo a la iglesia y todo. Y tenía la parte de enfrentar la parte de la sanidad interior, pero acompañada con la liberación. Congregante, cada domingo, discipulado y todo. Pero esa parte, como hoy mucho ministerio dice, aquí no hables de demonios, aquí no hables de eso, porque me espantas a la gente, aquí todos son bendecidos, prosperados y en victoria. Y creo que esa es una parte que Satanás, que Satanás ha ocupado para que los ministerios no avancen, para que la iglesia, el reino de Dios, no se extienda, ¿no? Entonces esa es una parte muy importante que como cristianos tenemos que saber discernir. Muy bien, Rafael. Es cierto, incluso se ha convertido en un cliché, digamos, una forma de salutación cuando le decimos a algunos hermanos cristianos, ¿cómo estás? Y dicen, bendecido, prosperado y en victoria. Es ya un cliché, como si la afirmación positiva, porque es una afirmación positiva, te hiciera realmente eso y te lo hacen creer.
Si tú lo pronuncias, es positivo, hay que pensar positivo, estoy de acuerdo. Pero 10 años yendo a una iglesia, teniendo discipulado y estar demonizado todavía. Yo uso el término demonizado porque el término endemoniado, como aparece en algunas versiones bíblicas, es fuerte, y escudriñando el griego, la forma correcta es demonizado, pero es lo mismo, es lo mismo, decir endemoniado o demonizado es lo mismo. Ahora, el hecho de que sea cristiano o vaya a una iglesia o haya tenido un encuentro con el Señor, garantiza que ya está completamente libre. Yo creo que no. Hay partes bíblicas donde personas que confesaron al Señor, creían en Él, lo seguían, tenían un discipulado con el Señor Jesucristo. De repente el Señor le dice: quítate de delante de mí, Satanás. No le dijo a Pedro, no le dijo Pedro. Se dirigió a una espiritualidad. Quítate de delante de mí. Entonces, ¿Pedro era creyente? Sí. ¿Era discípulo? Sí. ¿Acababa de confesar a Cristo como Señor? Sí. Dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y 2 versículos bíblicos, es decir, poquito después, el Señor le reconvino. Entonces, y hay otros ejemplos, ¿no? Miren, es necesario recordar, tener claro que el ser humano está formado de cuerpo, alma y espíritu. Son las 3 áreas que trabajan en forma integral, ¿sí? Si una área está afectada, si el cuerpo está afectado, pues va a afectar otra área, ¿no? Claro. El alma. Si el alma está afectada, pues también va a afectar al cuerpo, al espíritu. Por eso los doctores dicen, hay enfermedades psicosomáticas. ¿Y qué nos dicen las escrituras? Bueno, ya lo decía, que el ser humano es tripartita. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice la carta a Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, fíjate, dice todo vuestro ser. ¿Cuál es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Y añade el apóstol, sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, veamos que somos cuerpo, alma y espíritu. Somos las 3 cosas. Algunos manejan, no, somos un cuerpo que tiene un alma, o somos un alma que tiene un espíritu. No, somos las 3 cosas. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Espero que estemos entendiendo. Desde el punto de vista espiritual, una persona poseída bajo el dominio de un espíritu maligno va a tener un comportamiento emocional trastornado. ¿Te acuerdas del Gadareno? Bueno, tú has tenido muchos casos. Por ejemplo, platícanos, tuviste un caso recientemente de una persona que está trastornada y que sufre, y que, ¿qué nos dices esto con el Ministerio de Liberación? Regularmente nosotros en el ministerio tenemos choques de poder o de liberación muy seguido. Hace como 2 semanas me trajeron un muchacho de 15, 16 años que estaba ido. O sea, dice, de repente estaba bien y ya está ido. No sabe quién es, empieza a hablar incoherencias, no sabemos qué hacer. Ido es un trastorno en la mente, sí, queda así como... Sí, y de repente venía y yo les dije, pues sí lo puedo ver, tráiganlo. Y llegó a las 2 de la tarde, y yo lo empezaba a cuestionar, ¿no? De repente me dieron algunas referencias, la mamá adoradora de la Satán Muerte, ¿no? Ups. Lo pactó. Entonces, cuando se empezó la liberación con él,
eh, el demonio decía, no te lo voy a dar, es mío, me pertenece, ¿no? Y, Así hablaba el demonio. sí, no, no te lo voy a dar. Eh, Fueron 6 horas, 4 horas de liberación. Una liberación puede tardar tiempo. Sí, 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 regularmente hay espíritus inmundos o demonios que salen muy rápido. Hay otros que no, hay otros que lleva tiempo. No, Jesús lo dijo. Hay unos que salen solamente con ayuno y oración, solamente, ¿no? Y hay otros que con tiempo, porque los vas debilitando. Y a este muchacho se le tenía que romper el pacto de la llamada Santa Muerte, pero ya ya no volvió a regresar, ¿no? Porque en el momento que se terminó ese día la luz, ya no se podía hacer más, porque otra característica que tiene la liberación es que cuando tú haces liberación o ministras liberación, la persona que le ministra liberación termina muy cansada. Por eso Jesús siempre les decía, denles de comer. Denles de comer, porque su espíritu, su cuerpo se debilita y muchas veces algunos duran hasta 2, 3 días en recuperarse físicamente porque se sienten golpeados, porque se sienten lastimados por todo lo que va saliendo de él. Entonces a este muchacho le dijimos, ya no, ya hasta aquí solamente, porque si no, no aguanta su cuerpo y tráiganlo otro día y ya no lo trajeron. Entonces la liberación quedó inconclusa, ¿no? Mucha gente cree que solo con confesar a Jesús y ser bautizado, ya se terminó todo. Pero decía, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En mi concepto y en lo que yo he visto, hay dos verdades. La primera es la verdad escrita, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, y mi palabra no. Esa es la primera. Esa nadie le puede quitar ni poner nada. Bien. Y la segunda verdad es tu propia verdad. O sea, ¿qué quieres tú confesar? ¿Qué quieres tú entregar? ¿De qué quieres ser tú libre? Eso. Entonces, Eso cuando es muy importante, espíritu. ¿Qué quieres tú confesar? ¿De qué quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? No, desde ahí. Por eso Jesús siempre les decía, ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿Qué hago? Y ellos decían, yo quiero ver, ¿no? Y les daba la vista. Quiero ser limpio. Oye, qué curioso que al ciego le dijo, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Pues el Señor estaba viendo que el hombre estaba ciego, ¿no? Pero tiene que salir de nosotros el pedimento. Sí. Otra cosa que yo he notado dentro de la liberación, 2 factores tienen que cumplirse para que una persona sea libre. Estar desesperado y estar arrepentido. Si no, no se libera. Puedes, con la autoridad que Dios te da, puedes echar fuera a los demonios, pero van a regresar. Ojo, vamos a ir viendo los pasos para la liberación, de acuerdo al manual que ustedes conocen, que el manual que tienen, la guerra espiritual del príncipe de paz, ¿no? Vienen los 10 pasos. Cuando yo escribí este libro, mi mentor, el profeta Yuhani, me recomendó a un hombre que se llama Paolo Bottari. Aquí tengo algunos libros de liberación y empecé a estudiarlo, me pareció excelente. Más adelante voy a comentar, a recomendar algunos libros, Cómo ministrar liberación, por varios autores de alto nivel, ¿verdad? Cindy Jacobs, Frank Hammond, Al Smith, Peter Wagner, Chuck Pierce, Araceli Álvarez, está aquí. Araceli Álvarez es mi cobertura, la esposa de mi pastor, ¿no? Bueno, Charles Kraft, en fin. Después vemos eso. Pero qué interesante lo que nos estás diciendo, que la persona para ser libre necesita estar arrepentida y desesperada. Y algo que va a hacer el demonio va a ser desesperar a la gente. Nuestro Señor Jesús, en su compasión, le dijo a la iglesia, a los creyentes, a usted y a mí que nos está escuchando, he aquí les doy potestad. Es el poder. De hollar serpientes y escorpiones. Ve ahí la diapositiva. Está hollando, es aplastar, ¿no? Y ahí la cabeza, ¿no?, de una serpiente. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Qué importante es esta promesa bíblica. Nada os dañará. Nada.
Yo creo que la debemos de tomar con todo el amor y gratitud a Jesús. Y dice, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí quiero yo hacer un comentario, Roberto. Sí. Yo he visto a mucha gente querer ministrar liberación, ¿no? A muchos, en vivo y a todo color, por videos, por cosas que me llegan. Pero la palabra correcta para la liberación, los discípulos la dejaron muy, muy, muy marcada, ¿no? Los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Entonces, para sacar un espíritu fuera te sujetas en el nombre de Jesús y te... No hay otra forma, porque hay otros que les avientan fuego. No, la escritura no dice fuego, la escritura dice claramente, vienen regocijándose y en tu nombre se nos sujetan los demonios. Entonces, tenemos que ser muy claros, ¿no? Que es la palabra para liberar es, te sujetas y te vas fuera en el nombre de Jesús. Bien, bien, Rafael, muy, muy amable, eso está muy bueno. También le dijo a los discípulos, ahí en el libro de Mateo 10, que vayamos y prediquemos el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solo eso, sin señales, ¿cómo van a creer? ¿No? Y dice, prediquen el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos. Ve qué autoridad. Echen fuera demonios, ahí está la orden. Echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia, ¿no? Lo que tú has recibido del Señor, pues dalo también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer una pausa, hermano Pedro, para tener un diálogo con los alumnos. Bueno, decíamos que en la liberación, las fuerzas del mal, porque hay fuerzas del mal, se detienen ante el poder del Espíritu Santo, ¿no? El tiempo puede ser corto, instantáneo, o puede establecerse, como ha dicho ya el pastor, una lucha espiritual de varias horas incluso, ¿no? Ahora, en el caso de la liberación, a diferencia de la sanidad interior, cuando una persona está bajo el dominio de una opresión demoníaca, ya cuando está imposibilitada de liberarse por sí solo, ¿verdad? Necesita de la ayuda de alguien, de un siervo de Dios que lo entienda. Y bueno, pues en esta parte de su situación emocional, el alma pues va a tener temor, angustia, vergüenza, y muchas veces, como decía el pastor, necesitan estar arrepentidos o desesperados, queriendo ayuda, ¿no? Anhelando la ayuda. Una persona demonizada necesita la ayuda y no puede liberarse, está imposibilitada de liberarse por sí solo, ¿no? Decía nuestro hermano Eligio, y lo repetimos aquí en el manual, como está escrito en el manual, los siervos deben ser discretos, sabios y operar en amor, ¿verdad? Sobre todo en el amor. ¿Qué nos dices al respecto? Dice la escritura que el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, como siervos de Dios, como personas que van a ministrar liberación, lo que más tenemos que tener es amor, ¿no? Jesús lo deja claro, ¿no? No quiero sacrificios, sino vayan y entiendan, misericordia quiero, ¿no? Nosotros tenemos que ser misericordiosos al tormento que está recibiendo la gente, esa persona en ese momento, ¿no? Y esa es la mayor expresión del amor, el tener misericordia para alguien más. Entonces, cuando uno demuestra el amor y la misericordia, el Espíritu de Dios empieza a fluir, te da autoridad, te revela y todo se facilita. Si lo quieres hacer en tus propias fuerzas o por tu propio intelecto, no va a pasar nada. Vas a sufrir una derrota.
Gracias, gracias, Rafael. Vean qué importante, ¿no? La discreción va a abrir puertas a la victoria. La presunción, ¿no? De que es una batalla perdida, ¿no? Hay personas que se sienten los sacadiablitos públicamente, ¿no? Y yo sé que hay ministerios públicos. Recuerdo a Carlos Anacondia, un tremendo hombre de Dios que liberaba y se ponía enfrente del púlpito ahí en las gradas y gritaba. Un argentino, no sé si lo conocieron. Yo alguna vez lo vi a Anacondia aquí en una macroiglesia de Puebla que vino y incluso tuve la oportunidad de que orara por mí, no para liberarme, sino para pasarme un poquito de su unción. Y dije, gracias, Señor. Ese día que Anacondia decía, che, oíme bien, Satanás, decía gritando, ¿no? Oíme bien, Satanás. De una autoridad. Y se empezaban a manifestar públicamente. Fue en la década de los 90, ¿no? Cuando este ministerio, recuerdo cómo llegó una persona y se me puso a mis pies un endemoniado, mano, y me vomitó el zapato, un cochino diablo, mano, ¿no? Entonces, y bueno, oramos por él, pero vengo a esto, ¿no? No es el hecho de un espectáculo público, ¿no? A veces el tipo de unción que tenía este varón, por ejemplo, lo hacía así, pero como dice Rafael, mejor llevarlo afuera. De hecho, Paolo Bottari, que era un ministro de Carlos Anacondia, si pueden conseguir este libro, se los recomiendo. De hecho, los fundamentos ya están en el manual. Yo pedí ahí y pongo la nota de derechos de autor. Paolo Bottari, él era un peluquero, una gente sencilla. Él no estaba en el Ministerio de Liberación, pero Dios llama a quien quiere, ¿no? Es como Rafael, ¿no? Dios lo llamó a esta área. Yo ni quería. Él no quería, él estaba tranquilo en sus actividades, pero Dios es así. Y llamó a este peluquero, Paolo Bottari, y él era el encargado de las carpas de liberación. ¿Qué eran las carpas de liberación? Eran sitios específicos donde las personas que estaban manifestadas eran llevadas, trasladadas, y ahí, con todo el amor y la compasión, se les ministra para que no se haga un espectáculo público, porque ya decía Rafael, a veces hay mucha gente chismosa dentro de la congregación y van a decir, miren, fulanita o sutanito, ¿no? Tomen en cuenta estos comentarios y vamos adelante. Quisiera comentar ahorita qué es sanidad interior. Hablamos ya de la liberación, pero ¿qué es la sanidad interior? La sanidad interior es el resultado en el alma de la persona de un proceso de renovación. Hace un momento una hermana nos decía, yo quisiera volver a ser ministrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos necesitamos sanidad interior, todos. Es un proceso de renovación de la mente, del corazón, que nos va a traer paz interior, ¿no? La sanidad interior nos va a liberar de recuerdos que nos duelen y nos permite restaurar nuestra vida de acuerdo a los planes de Dios, ¿no? Y la liberación a veces tiene que ver ya con espíritus que están trabajando, ¿no? La sanidad interior abarca la curación de las emociones, de sentimientos dañinos que nos pueden traer depresión, ansiedad, angustia, falta de paz, ¿no? Y es la propia carne de la persona que los recuerdos dolorosos no sanados traen pensamientos que se vuelven una mentira, una tristeza, ¿no? Y hay esta situación, ¿no? No se puede sanar lo que te niegas a afrontar, ¿no?
A diferencia de la liberación demoníaca, ¿no? La sanidad interior requiere también la participación activa de la persona, la decisión, la perseverancia de cambiar, para decirle: ven Espíritu Santo, cámbiame esta área, yo reconozco que pequé, yo reconozco que estuve mal, yo reconozco que no he perdonado a esta persona, ayúdame a perdonar, ¿no? Y entonces, de esta manera, uno afronta el pecado, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues es un proceso paulatino de quitar los espinos, ¿no? Yo, como soy agrónomo, me gusta poner estas imágenes, ¿no? Donde quitas el espino, quitas los hierbajos que impiden crecer a lo que queremos, ¿no? A lo que realmente queremos cultivar. Si queremos cultivar fresas, por ejemplo, buenos frutos, ¿verdad? Pues le tenemos que quitar los espinos, ¿no? Entonces, una mente enferma o un corazón herido naturalmente, no estoy hablando de un endemoniado, un endemonizado, ¿no? Sino necesita, ¿verdad? Esa ayuda, ¿no? Otra vez, todos necesitamos sanidad interior, pero no todos necesitan liberación demoníaca, ¿no? Ahí es donde entra el discernimiento, ¿no? Perdonar no borra el pasado, pero te libera de la carga del mismo, ¿no? Por supuesto que si el diablo se da cuenta de una persona que está teniendo un problema y llega a ser una obsesión, pues ya llega, después de la obsesión viene la opresión, porque el diablo trabaja de tres maneras, ¿verdad? Bueno, entonces, hablando del perdón, ¿qué nos dices de la sanidad? Me está aquí Rafael comentando. ¿Qué es perdonar? Si quieres comentar. Mucha gente dice que perdonar es un sentimiento. No, perdonar es una decisión. Y si tú no decides perdonar, cargarás con rencor. Yo les voy a hablar de algo que yo ministro mucho. La gente cuando se enferma de cáncer es porque no ha perdonado. Y el cáncer se le abre la puerta con un rencor. Primero el rencor, después el resentimiento y llega el odio, se manifiesta el cáncer. Entonces, cuando una persona no quiere perdonar, no puedes hacer nada. Como ministro, le tiene uno que decir todas las consecuencias de la falta de perdón para que la propia persona tome su decisión, porque no es un sentimiento, es una decisión. Hoy yo decido perdonar, porque ya no quiero vivir atormentado por los recuerdos del pasado. Esa no es parte de la liberación, eso es parte de la sanidad interior. Yo decido hoy perdonar. ¿A quién? A todos los que me humillaron, a todos los que me abandonaron, o sea, a un sinfín de personas. Yo hoy decido, pero yo tengo esa decisión, yo tengo esa necesidad de ya no cargar ese peso que siento todos los días a través de la falta de perdón. Entonces, ahí viene la parte donde no se confundan. Vean qué necesita la gente. Sanidad interior, y en algunos casos va a ir unida con la liberación o solamente sanidad interior, ¿no? Ahora, el profeta hablaba del alma, ¿no? Yo, a través de todo esto que he recorrido, yo tengo un listado, ¿no? Donde nosotros trabajamos con la gente a través de ese listado. Las primeras 5 palabras son las 5 heridas del alma: rechazo, abandono, humillación, traición y injusticia. Esas son las heridas del alma que te marca la psicología. Pero si tú ves el rechazo, en el Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos y después todas las cosas fueron formadas. Si papá o mamá te rechazaron en ese momento, después de que naciste fuiste una persona muy querida, pero tú sufriste rechazo, desde ahí ya se va a manifestar el rechazo en toda tu vida. Te vas a sentir rechazado por tus padres, hermanos, sociedad, ministerios, te vas a sentir menos. Entonces tiene que haber una liberación del rechazo para cortar
esa cadena generacional, ¿sí? Hoy yo estoy trabajando mucho y esa pregunta se las quiero hacer ahorita y cuando el profeta deje de grabar, que la contesten. ¿Cómo entra una cadena o cómo se hereda una cadena generacional a una persona? Vean ustedes qué importante es la sanidad interior, ¿no? Cualquiera que sea la situación, se debe considerar siempre el profundo amor que Jesucristo nos tiene. Y ser humildes ante Él y decir, sí, Señor, te necesito, sea en cualquier caso de angustia, ¿verdad? Cualquiera que sea la experiencia, el Dios llama, prepara, porque nos ama. Entonces la liberación es algo maravilloso y la sanidad interior es algo maravilloso que todos necesitamos. Y aunque digamos que ya pasamos, a veces los recuerdos dolorosos nos vuelven a afectar, necesitamos volver a doblar nuestra rodilla y vamos, la sanidad interior puede ser un asunto personal, directamente con Jesús, pero la liberación sí necesita la ayuda de un ministro, ¿no? Son algunas diferencias, ¿verdad? Ya que estamos sanados, ya que pasamos, ahora sí podemos nosotros ayudar a alguien, como dice 1 Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces vean la importancia de la sanidad interior, vean que es necesario tener claro estas diferencias y la necesidad dentro de la restauración. Mi hermano Pedro, vamos a suspender la grabación. Gracias. Bueno, hemos visto en estos comentarios anteriores en el anterior video que es necesario aclarar las diferencias de los ministerios de sanidad interior y de liberación espiritual. Y pueden ir juntos, o sea. Pero vamos a ver los pasos para la liberación espiritual, como están de acuerdo al manual. Volvemos a recordar primera los Tesalonicenses que dice 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida del Señor. Para que se dé la restauración en la vida de las personas, tenemos que ir también viendo el género, el tipo de caso. Es necesario que la persona sea ministrada, nos decía el hermano Ezequiel, el Espíritu Santo nos va llevando, nos va diciendo, bueno, hay que entender también los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay un don maravilloso que es palabra de ciencia. Otro don maravilloso que es el discernimiento de espíritus. Esto está en la carta a los Corintios capítulo 12. Y decíamos que todas las personas necesitamos sanidad interior porque todos estamos heridos, pero no todos necesitamos liberación demoníaca, ¿no? Ahora, ¿qué es el ministerio de liberación? Yo sé que tenemos que ir definiendo poco a poco, ya hemos visto, y es muy sencillo, es echar fuera demonios o espíritus. Es resolver esos problemas humanos relacionados con espíritus demoníacos específicos. Ya lo hemos visto en las anteriores clases. Conozco a mi enemigo, por ejemplo, un ministro de liberación puede ayudar a alguien a vencer la ira echando fuera un demonio de ira. Por ejemplo, ese niño pues, tiene un demonio de ira, o sea,
de rebeldía, llámele, ¿no? Todo lo que es rebeldía, pues el ángel rebelde ya saben quién es, ¿no? El ministerio de liberación, Rafael, se trata de derribar fortalezas espirituales, incluso en niños o en ancianos, como nos decía el hermano. Ahora, la Biblia nos dice así muy poco, específicamente, estudie usted, de cómo ser liberado de demonios. Nos da el hecho, ¿no? Jesús echaba fuera demonios. Tenemos que seguirlo a él como ejemplo, pero no nos dice así específicamente, paso por paso. Incluso no menciona la liberación como un ministerio. Menciona los dones del Espíritu Santo. Menciona como ministerios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El ministerio de liberación ha sido acuñado hoy día en la iglesia contemporánea, que es la combinación de dones del Espíritu Santo, la habilidad que tiene una persona para echar fuera a los demonios, pero no aparece como un don espiritual, liberación, ni siquiera como una función ministerial. Lo que sí nos dice la Biblia es que existe un mundo espiritual que está compuesto por ángeles, y la tercera parte de estos ángeles, ustedes ya lo han visto en nuestras clases, son demonios, ángeles rebeldes a Dios que exigieron a Lucero. Apocalipsis lo dice muy claro, a Lucero el diablo, Lucifer. Apocalipsis 12:4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿La cola de quién? Del dragón, cuyo nombre es Diablo y Satanás, ¿no? Esto está en el libro de Revelación, Apocalipsis. Incluso Isaías 14:2 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. La Biblia nos va dando datos y datos y datos que vamos nosotros entendiendo ahorita. Por ejemplo, yo celebro el discernimiento que tiene aquí el pastor por experiencia, y dijo inmediatamente sobre este caso que planteó la hermana de Tlaxcala. Es un sabio, ¿cómo dices? Un espíritu, el género de... un guardián cósmico. Un guardián cósmico. Maestro. Bueno, y sobre todo porque ya nos explicó la hermana que anduvo en una secta. Ya vimos también el asunto de la brujería que se da en los medios indígenas, ¿no? Y vean todo este tipo de cosas, pero la Biblia sí nos dice que Satanás encabeza un reino estructurado, organizado. En griego son los arge, exousia, cosmocrator o neumáticos. Vamos a decirlo en español, de Efesios 6:12, principados, poderes, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, ¿no? Ahora, también nos va dando datos el Señor que a los creyentes les ha dado autoridad. De aquí les doy autoridad, potestad es autoridad, exousia, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vean ustedes los evangelios, el libro de los Hechos, nos van relatando, ¿sí?, cómo los discípulos echaron fuera a los demonios. Es un hecho, es algo real, ¿no? Y alguien dijo: el Señor sigue liberando, dijo Julie, porque el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Más información de cómo liberar. Se nos dice que vistamos la armadura de Dios. ¿Se acuerdan que hemos venido a eso? ¿Verdad? Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Y ahí es donde dice: porque no tenemos lucha en carne y sangre. Ahora, nos va dando más información. Ve, el Ministerio de Liberación no dice: este es el Ministerio de Liberación. No, le dice al creyente
datos que debemos de tomar, conocer. Por ejemplo, en Santiago 4:7, que mencionabas al principio, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué debemos hacer? Someternos a Dios, ¿no? Ya vamos entendiendo que una persona sometida a Dios puede resistir, y la palabra resistir en el griego bíblico significa enfrentar, o sea, no resistir de que, ay, aguanto, no, es la resistencia militar. También entendemos en Efesios 4:27 más datos, ni deis lugar al diablo, ¿no? Entonces vean ustedes cómo nos va así dando datos, ¿no? Por ejemplo, el espíritu inmundo que vuelve, ¿no? Es interesante que no tenemos ninguna instrucción específica de Jesús de cómo echar fuera a los demonios. Él nada más los envió a las ciudades y les dijo, echen fuera demonios. Ya lo habían visto o en corto les explicó, ¿no? Pero, por ejemplo, hay datos, ¿no? Del espíritu inmundo que vuelve. Ahí sí lo explicó, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, voy a volver a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla como desocupada, barrida y adornada. Y entonces va y toma otros 7, hasta el número da el Señor. Espíritus peores, ¿cómo eran? ¿Mejores o peores? Peores. Y entrados mudan allí. Y luego dice, el estado postrer de aquel hombre viene a ser peor que el primero, ¿no? Entonces vean, cuando los discípulos descubren que los demonios se les sujetaban en su nombre, es muy importante lo que dice el manual y que dice aquí el pastor, que es en el nombre de Jesús, ¿no? Se alegraron, le dicen, Señor, en tu nombre, se nos sujetan, ¿no? Sigue dando datos el Señor. El que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Por qué? Porque llegan estos discípulos con el Señor, le dicen, Maestro, hemos visto lo que en tu nombre echaba fuera demonios, pero no nos sigue, Él no nos sigue. No es de nuestro movimiento, no es de nuestra denominación, ¿verdad? No está afiliado a la Alianza de Pastores del Estado de Coahuila. Por ejemplo, nada con los pastores de Coahuila, Dios los bendiga. Pero Él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y Jesús le dice, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal contra mí. El que no es por nosotros es. Por ejemplo, aquí el pastor me lo critican mucho porque él tiene ese ministerio. Y porque él empezó trabajando con grupos de personas adictas, alcohólicas, maleantes, o sea, mentirosos, gente bien pesada. Pues, ¿qué es la que necesita ayuda? Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Ve cuántos datos va dando Jesús para que nosotros vamos armando el ministerio de liberación, ¿no? Incluso nos dice en la guerra espiritual, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, ¿no? ¿Verdad? La victoria es nuestra ya. Eso nos lo muestra por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Sed sobrios y velad. Ve cómo para armar un ministerio de liberación necesitas tomar la oración, el consejo divino, el consejo sabio, el consejo apostólico, ¿verdad? Todos sabemos esto, ¿no? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ¿qué nos dice antes? Velad y orad. Entonces, vean ustedes cómo, ¿tú crees que alguien que no ha nacido de nuevo puede echar fuera demonios? No.
Es un requisito que da ciertas características para ser un ministro de liberación y que se tienen que cubrir esas características. Eh, Irremediablemente yo he visto gente eh, que no se congrega a hacer liberación, pero ya pasó por un proceso de limpieza, ya pasó por un proceso de tener sus asuntos en orden con Dios y Dios lo empieza a utilizar. O sea, yo he visto el pasaje donde dice, encontramos a uno y le prohibimos porque no nos seguía. Eso yo lo he visto, yo lo he vivido, yo mucho antes de ser cristiano, yo ya hacía liberación. ¿Cómo? No lo sé. No me pregunten porque era por la gracia del Espíritu, ¿no? Yo no sabía nada de lo que hoy sé, no lo sabía, pero yo ya hacía liberación de 15, 16 personas en una sola, en 2 horas, 2 horas y media. Que lo cual, eso pagaba serias consecuencias en mi cuerpo porque yo no me podía levantar en 3 días, ¿no? Estaba yo totalmente debilitado, no había oración, no había ayuno, no había conocimiento, todo era por la gracia de Dios. A través de que conozco a mi pastor, empiezo a estudiar, empiezo a tener conocimiento, después conozco al profeta, empiezo a estudiar, se me abre un panorama mucho más grande y a través de tener estos encuentros tan seguido, pues uno va haciéndose fuerte, ¿no? Uno va fortaleciéndose y hoy les puedo decir, tengo eh, la gracia de poder entrar a los diferentes estados que yo voy y entrar a esferas diferentes con problemas totalmente diferentes y hoy ya no me causa el daño que me causaba cuando yo inicié, ¿no? Porque es un desgaste físico también la Sí, sí, liberación, sí. para el que ministra y para el que es ministrado. Ahora, cuando dice el pastor, dice los estados, no son estados espirituales, son estados de la República. El Señor lo puede usar allá en el norte, en Sinaloa, o en el sur, en Yucatán, conforme lo invita. Lo pueden ustedes invitar, ¿verdad? No come mucho, no come mucho. Gracias a Dios. Bueno, miren, la clave de la vida cristiana victoriosa es estar llenos del Espíritu Santo. No dejen su vida de oración, de estudio, amando a Cristo, amando a Jesús. El Señor puede usarte todavía y te va a usar más, así me dijo a mí, todavía puede usarte. Por eso no me llevó al cielo hace unos meses y aquí estamos sirviéndole. Vamos a terminar este encuentro del lunes, nos vemos el miércoles. Nada más déjenme darles unas recomendaciones de libros de liberación si te interesa el ministerio. Es muy importante, les decía, el libro de Paolo Bottari, que era un peluquero que Dios lo llamó a ser el coordinador de las campañas en las campañas de Carlos Anacondia allá en Argentina y escribió de todos los cientos de casos que ha tenido este precioso manual. A mí me lo recomendó mi cobertura, mi mentor, el profeta Yuhani, y cuando yo lo dije, oye, qué libro tan sencillo y qué poderoso es. El pastor está escribiendo un manual, Un manual. Yo le recomiendo ahora que me lo pase a revisión y lo chequemos y en oración, que cuando lo editen usted tenga un buen manual de Rafael Martínez. De verdad, por la experiencia. Paolo Bottari, te digo, entró en eso. Hay otro libro bueno también es este varón Carlos Anacondia, es de la generación de los 90, te decía, que en argentino le decía, oíme bien Satanás, y cientos de personas eran libres, ¿no? De ocultismos y de todas estas cosas, ¿no? Y uno de los extraordinarios libros que estoy releyendo otra vez es se llama, a ver, lo voy a poner, se llama Cómo ministrar liberación. Es muy extraordinario porque tiene diversos puntos de vista de diversos autores, ¿no? Entonces, de verdad, vale la pena estudiar si usted quiere desarrollar un poco más
este don del Espíritu Santo para ayudar a la gente con amor, con fe. Y este clásico, ¿no? Este libro clásico, Cerdos en la Sala, de un matrimonio que se llama Frank e Ida Mae Hammond, los Hammond. Se los recomiendo y bueno, esta noche vamos a terminar la grabación, Pedrito, y